María Claudia, me llena de orgullo estar esta tarde acá y me llena de emoción cuando estaba leyendo los nombres de cada uno de los presidentes de gremio que integran aliadas, que como su nombre lo dice, es una alianza y las alianzas son uniones, esfuerzos y trabajos con propósito. Y recuerdo muchísimo cuando hace casi un año estábamos pasando por momentos muy complejos y nos reuníamos en la Casa de Nariño y explorábamos cómo atender tantas realidades que se venían para nuestro país, empezando un año 2021, después de todos los dolores que le trajo al mundo la pandemia en el año 2020. Y recuerdo algo que fue muy diciente. Ustedes decían, este no es un gremio, esto realmente es un esfuerzo compartido y lo que queremos es, en la multiplicidad de todos los empresarios representados, conseguirle al país soluciones efectivas. Entonces quiero en primer lugar destacar, apreciar, valorar y exaltar que esta sea la primera asamblea de aliadas, que también de alguna manera la acabamos gestando en una conversación en la Casa de Nariño, porque creo que esta asamblea se va a volver un referente constante de diálogo del sector privado con nuestra nación. Y eso es lo que hoy quiero plantearles. Hoy no pretendo que tengamos una conversación tradicional con indicadores, con una serie de elementos de política pública. Quiero hacer una reflexión mucho más de fondo y tiene que ver con algo que es muy importante para la realidad de nuestro país y para la realidad latinoamericana. Y tiene que ver con la democracia, lo que significa la defensa de la democracia y lo que implica la defensa de la democracia. Hace muy pocas semanas empezó a distribuirse en Colombia, en la edición en español, el último libro de Moisés Naim, que se llama La venganza del poder. Y Moisés Naim habla de 3 P's que están atentando hoy contra la democracia. La primera es la posverdad, la segunda es el populismo y la tercera es la polarización. Y nosotros, porque tenemos una democracia antigua, fuerte, robusta, tendemos a pensar siempre que la democracia nadie nos la va a arrebatar, que nadie nos la va a amenazar. Y muchas veces la tomamos como algo dado y como algo asegurado. Pero hoy la realidad nos muestra que en el mundo esas 3 P's están causando un enorme daño. Y la posverdad empieza por la combinación de 2 elementos. Una frase, a mi modo de ver, detestable, y es la que dice: percepción es realidad. No importa lo que los hechos digan, no importa lo que la realidad diga, lo importante es la percepción. Y esa es la trivialización de lo que con la exponencialidad de las redes sociales se está convirtiendo en el prejuicio, el estigma y la captura algorítmica que lleva a que la sociedad se pronuncie de una forma u otra. Y es muy peligroso, porque una de las partes más importantes de una democracia es la libertad económica. Y esa posverdad se ha convertido en enemiga fundamental de las libertades económicas, invita constantemente a los países a las fracturas. Y entonces al empresario lo llama rico, al trabajador lo llama pobre y genera un combate casi que fratricida entre el uno y el otro, verbal, conceptual y de pensamiento, hasta que logran minar esa confianza que es tan importante en una relación simbiótica que solamente es favorable desde el punto de vista de la concepción misma de la empresa. Y esa posverdad es la que lleva muchas veces a que se siembre la idea del catastrofismo, del negativismo, y lo que es aún peor, empieza a generar cuestionamientos de confianza. Y eso no está muy lejos. Hemos visto países de América Latina, como por ejemplo el caso de Chile, con la mejor evolución de políticas sociales, con una transformación estructural de su aparato productivo, de beneficios para las clases trabajadoras, de reivindicación de causas sociales,
Y en esa batalla de la posverdad fueron generando en un sector de la población ese sentimiento de desesperanza, de catastrofismo, y sutilmente fueron sembrando unas fracturas y una pugnacidad que se vio agravada por otro elemento, que es la polarización. Porque la polarización sale de esa manipulación y muchas veces países que creían que tenían alcanzadas muchísimas de sus grandes metas terminan creando confrontación, porque ya nadie se compara con de dónde venía, sino dónde están las aspiraciones, aun cuando ellas mismas puedan tomar tiempo en materializarse. Y tenemos todos que ser muy conscientes que en el mundo esa manipulación algorítmica, ese manejo de información muchas veces a través de las redes, que crece viralmente y que después se vuelve difícil de controvertir, le ha hecho muchísimo daño a las libertades económicas y ha llevado a muchísimas estigmatizaciones de sectores. Y muchas veces la gente piensa, bueno, es que eso es con ellos, no es conmigo. Pero ahí es donde empiezan a salir los discursos: que se acabe el petróleo es malo; que entonces se acabe el carbón es malo; que se acabe las empresas prestadoras de los servicios de salud, son malas. Y así empiezan a buscar una serie de enemigos en distintos sectores de la economía. Y después le dicen lo mismo al sector financiero, o le dicen lo mismo al sector asegurador, y empiezan a generar esas narrativas de percepción que terminan convirtiendo los sectores en enemigos de un sector de la población, y ya nadie empieza a concebir la discusión racional. Porque, por solo dar un ejemplo, si en Colombia mañana se acabara la industria del petróleo, el valor del galón de gasolina pasaría de 9.000 a 20.000 pesos y el precio del gas se triplicaría. Y eso sí que es inflación, y eso sí que es afectar toda la cadena productiva y la pérdida de competitividad. Y lo que es aún más grave, se pierde la principal fuente de regalías para muchísimos departamentos que han sabido aprovechar la riqueza del subsuelo para enfrentar la pobreza del suelo. Y se afectaría la principal fuente de divisas, pero se afectaría también la capacidad petroquímica de producir nuestro asfalto y fertilizantes y otra serie de cosas, y nos convertiríamos en importadores netos de una serie de productos que encarecerían aún más el costo de vida en los fenómenos que vive el mundo. Entonces ahí es donde el sector privado tiene que pararse fuerte y reivindicar esas libertades económicas, porque a nadie lo eligen presidente para hacer lo que se le dé la gana, ni a nadie se elige presidente para sembrar y reconstruir toda una historia de una nación, porque para eso las evoluciones institucionales y democráticas es para saber reconocer que existen límites en la Constitución y la ley, y que por supuesto hay que construir a partir de la evolución positiva de las políticas públicas. Pero ahí es fundamental que el sector privado tenga la solvencia, la entereza, la gallardía de mostrar que nadie puede estigmatizar las libertades económicas, porque la estigmatización de las libertades económicas son en sí mismas un enemigo esencial de la democracia. Y entonces viene la segunda P, la P del populismo. El populismo que cabalga siempre sobre el caos. Al populismo le conviene por esencia siempre vender catastrofismo. Y por eso a mí me llamó mucho la atención cuando empezaba la pandemia, y en estos días que he estado reflexionando sobre muchas cosas que pasaron en el año 2020, yo recuerdo muchas llamadas generosas de algunos sectores que me decían: presidente, lo acompañamos a usted con su decisión del aislamiento preventivo obligatorio, cuando habían sido tradicionalmente hostiles. Y yo por eso en ese momento le dije a los miembros del equipo: mucho cuidado, porque hay personas que les gusta apagar el motor para que nunca se vuelva a prender, porque después fueron los principales enemigos cuando se empezaba a hablar de la reactivación, y fueron los que vendieron el falso dilema entre la salud y la economía, o la salud y el empleo, cuando se ha demostrado en estos 2 años que esos dos elementos se requieren, y que eso es lo que ha mostrado la fortaleza de nuestro país en medio de esta pandemia. Y viene además otra reflexión: ese populismo
es el que empieza a vender soluciones de momento, buscando el aplauso, buscando la confusión inmediata. Y ese populismo le ha hecho mucho daño a otros países de América Latina. Y lo que es aún peor, termina muchas veces llegando a unos niveles de indiferencia, donde hay quienes dicen, no, no importa, ese discurso nunca va a llegar, y ese discurso jamás va a tener la posibilidad de voltear a la sociedad. Esos discursos de pan para hoy y hambre para mañana, que buscan cabalgar sobre las situaciones de dificultad, han deteriorado las economías en muchos países de América Latina, y la demostración es que Venezuela lleva 20 años viviendo esa tragedia, que llegó en democracia, que se transformó en dictocracia y que hoy es una dictadura que aniquiló absolutamente todo. Y el populismo es el que empieza a sugerir soluciones facilistas: imprimir billetes, nacionalizar sectores, regalarlo todo, para que entonces la sociedad termine creyendo que es el Mesías el que llega con su salvación. Y después viene otro elemento aún más peligroso para las democracias, y es la polarización, es buscar enemigos en todos los temas posibles. Y eso es lo que termina convirtiéndose en premiar los extremismos. Y por eso las elecciones cada vez más en el mundo se están convirtiendo en debates entre extremos, desafortunadamente, porque es donde hay más caja de resonancia, sin importar la racionalidad de cuáles son las propuestas que se le entregan a un país. Entonces quiero enumerar esas 3 P's, porque yo sí creo que aquí en este encuentro tenemos algo muy positivo que decir y que sentir como nación. Nosotros cerramos el año 2019 como una de las economías que más crecieron en el mundo. Crecimos por encima del promedio de la OCDE, por encima del promedio mundial, por encima del promedio de América Latina. Habíamos cerrado ese año con el menor déficit fiscal en casi 8 años y el primer superávit fiscal primario desde que existía la regla fiscal. El mejor año del turismo. El mejor año del turismo, más de 4.5 millones de visitantes no residentes. Y habíamos cerrado ese año con la mayor inversión extranjera directa en 5 años. Y eso no fue gratuito. Se habían tomado decisiones, una de ellas, bajar la carga tributaria sobre las empresas, micro, pequeñas, medianas y grandes, para que se diera más inversión, para que esa inversión detonara más crecimiento y generara más recaudo. 3 cosas que ocurrieron. Y llegó el 2020 con esa pandemia devastadora para el mundo, que nos afectó a todos, que nos arrebató seres queridos, colegas. A nosotros nos arrebató un gran ministro. Y muchos de los que estamos acá tenemos un pariente cercano, lejano, un ser querido, que o lo perdimos o estuvo muy grave. Pero ese día entendimos que no podíamos caer en el falso dilema de la salud versus la economía o el empleo, porque sin buena salud no hay buena economía y sin buena economía no hay buena salud. Y logramos pasar por los momentos más azarosos, pero qué importante reconocernos como colombianos que duplicamos esas unidades de cuidado intensivo, que habilitamos más de 180 laboratorios, que fuimos capaces de reglamentar el pago a los residentes, que fortalecimos el recurso humano en salud, que desarrollamos un plan nacional de vacunación gratuito, masivo, seguro y equitativo, que al día de hoy nos permite tener más del 80% de la población con una dosis, más del 65% con 2 dosis, prontamente llegando al 70%, y estamos llegando casi a 9 millones de colombianos con dosis de refuerzo. Y eso que se logró adelantar en materia de salud, también vino con medidas extraordinarias para la defensa del tejido empresarial. Año 2020, 2021 y parte del 22, para que lo tengamos muy presentes. Este país, por primera vez en su historia, en un momento de recesión,
salió a subsidiar 40 o 50% de un salario mínimo legal mensual a más de 4 millones de trabajadores, muchos de ellos sus trabajadores, en un mensaje de acompañamiento total, donde no hubo discrecionalidad, a quién sí, a quién no hubo un régimen de roscas, sino un régimen transparente a partir del PILA, donde se pudiera ver qué empresas habían afectado 20% o más de sus ingresos, y logró marcar un precedente de respaldo que quedará siempre en la memoria de nuestro país para atender circunstancias de emergencia. Que lo acompañó a haber lanzado un programa de garantías de crédito del 90%. De cada 100 pesos que pedían prestadas las empresas para enfrentar estas vicisitudes, 90 eran garantizados por el gobierno nacional. Y se creó una red de protección social que llegó a 3 millones de hogares. Hoy anunciamos que llega a 4 millones de hogares ahora a partir de marzo, y que se aumenta el monto también atendiendo la focalización de los más vulnerables, ingreso solidario, devolución del IVA, giros extraordinarios de programas sociales. Y yo lo puedo decir, en el balance general de todas las transferencias sociales que se han hecho en Colombia, ténganlo así de claro, el 50% de todas las transferencias económicas que se han hecho en Colombia, que tienen 2 décadas de vida, se ejecutaron en los últimos 2 años en nuestro país. Una demostración extraordinaria de política social, acompañada de la matrícula gratuita en la educación superior pública para los estratos 1, 2 y 3, y fuimos capaces de hacerlo. Y con ustedes, dialogando con ustedes, pusimos en marcha Compromiso por Colombia, el New Deal colombiano, lanzado el 20 de julio del año 2020, y que aceleró la inversión en infraestructura, que nos permitió avanzar en lo que llamábamos concluir para entregar el cruce de la Cordillera Central, 20 vías de cuarta generación que estarán inauguradas para agosto de este año, inversiones en la transición energética. Y todo eso sumado al esfuerzo de empresarios y trabajadores nos llevaron a lo que esta mañana veíamos con un gran orgullo, símbolo de la resiliencia de Colombia y de por qué las libertades económicas hay que defenderlas, y hay que defender al empresariado y su fraternidad con el trabajador. Hoy se anunciaba que Colombia fue la economía de la OCDE que más creció en el año 2021. Otra demostración más de lo que es posible, y una validación adicional que yo quiero dejarla clara: se han recuperado más del 80% de los puestos de trabajo que se han perdido. Que tenemos que avanzar más, claro, pero también pusimos el incentivo para la contratación de jóvenes entre 18 y 28 años, que equivale al pago del 25% de un salario mínimo legal mensual, y que ya estamos prontos a llegar a los 300,000 beneficiarios. Políticas públicas que acompañan también el desarrollo empresarial. Y sacamos una nueva ley de turismo, una nueva ley de vivienda, una nueva ley de transición energética. Sacamos adelante la formación de 100,000 programadores. Habilitamos mecanismos para dinamizar muchos de los sectores aquí presentes. Pusimos en marcha normas para flexibilizar el hipoconsumo, para sacar a muchos sectores inclusive del pago de la sobretasa de la energía. Y podemos decir con orgullo que el año 2021 es el año de más exportaciones no mineroenergéticas que ha registrado Colombia. Y es también el año de las mayores exportaciones agropecuarias de nuestro país. Y es también el año donde hemos podido consolidar en prácticamente 4 años la mayor inversión extranjera directa no mineroenergética, que ha crecido 192% entre el 2018 y hoy. Todo esto lo tenemos que conservar. Y por eso la discusión que viene ahora para Colombia debe ser, claro, libre, soberana, donde el ciudadano tenga la libertad de ir a las urnas y tomar la mejor decisión, pero donde nosotros no podemos ser meros observadores. Tenemos que ser claros en defender esas libertades que son la piedra angular de la democracia.
Y Aliadas nace para defender ese espíritu emprendedor de todos los gremios aquí representados. Porque a mí me emociona, doctora Quesep, cuando me invitan a conocer esas nuevas instalaciones de United Health Group, a pocas cuadras de acá, donde más de 2.000 colombianos por su talento están resolviendo las necesidades de clientes en todo el planeta. Y me emociono cuando veo toda la industria de web services viendo a Colombia como el lugar para sentarse. Y me emociona cuando veo sectores aquí representados que también se merecen un aplauso, porque hace 2 días veíamos cómo la Organización Mundial de la Salud publicaba que el sistema de salud de Colombia frente a la pandemia es el número 21 del mundo, el primero en América Latina en la capacidad de respuesta a toda esta situación. Y que sí, entendemos que el mundo necesita enfrentar la acción climática, es un deber. Y dijimos que vamos a hacer carbono neutro en el año 2050 y aprobamos de manera unánime en el Congreso la Ley de Acción Climática, y que hay que reducir 51% nuestras emisiones de gases de efecto invernadero para el 2030, y que el mundo avanza en la descarbonización. Claro, eso lo entendemos, pero entendemos que siempre debe existir un balance para que esa transición se haga ordenadamente, para que entendamos que tan importante es tener los hidrocarburos como tener las renovables, y que ese modelo funciona en países como Canadá, que son potencia en hidrocarburos, pero son potencia en renovables, que son potencia en desarrollo industrial, pero son potencia forestal, que tienen la capacidad de entender que la democracia es de equilibrios, no de imposiciones. Y esa es la invitación que yo quiero traer hoy acá. Porque en lo personal, haber tenido que enfrentar una pandemia, la mayor crisis migratoria que haya tenido un país de América Latina, con 1.8 millones de migrantes en nuestro territorio, de tener que avanzar en los retos de las consecuencias económicas y sociales de una pandemia, y por supuesto tener que enfrentar en medio de esa situación un huracán categoría 5 más los problemas tradicionales de seguridad de nuestro país, son temas multidimensionales y altamente complejos. Pero eso no lo resuelve un presidente, lo resuelve una sociedad, los enfrenta una sociedad. Y la sociedad colombiana ha sido lo suficientemente resiliente para enfrentar entre todos esto y ser capaces de decir que, sabiendo que los retos existen, que las dificultades existen, le hemos demostrado al mundo que nuestro país sale adelante. Y yo espero que esta primera asamblea de Aliadas es para que Aliadas también cumpla esa labor vigilante de aguaitar permanentemente las situaciones y defender el emprendimiento, el empresario, la iniciativa privada como un fundamento incuestionable, irrevocable, incontrovertible de una democracia. Porque nadie en una elección puede sembrar el miedo en el sector productivo para que ese miedo se traduzca en el sometimiento, la genuflexión del sector privado a los intereses de ningún gobernante. Yo tengo la tranquilidad de decirles a ustedes que he gobernado defendiendo al sector privado, a la empresa, pero entendiendo porque el éxito de la empresa es el éxito del trabajador y el éxito del trabajador es el éxito de la empresa. Así que mi mensaje para ustedes, y con esto cierro, es decirles que Aliadas tiene aquí un aliado hasta el 7 de agosto y un aliado después del 7 de agosto, para seguir trabajando por la iniciativa privada, por la democracia y para que derrotemos al populismo,